Sobre inmovilizaciones y baremo sancionador, cambiando al siguiente tema. Bien, en cuanto a las inmovilizaciones vienen perfectamente tasadas en la ley y en el reglamento. Y no se puede inmovilizar un vehículo durante nuestra labor de inspección por otras causas que no sean las que vamos a ver ahora. Se podrían inmovilizar por seguridad vial, que es lo último que voy a comentar, y se podrían también inmovilizar si existieran unas causas específicas no contempladas en la LOZ y en el ROT, que ahora explico un poco cuando lleguemos a ello. Bien, infracciones muy graves del 197 y que dan lugar a la inmovilización, la principal es la carencia de título habilitante. Título habilitante es cualquier tipo de autorización que pueda tener ese vehículo, bien sea de viajeros o de mercancías. Pero llamo la atención que habla de transportes públicos. Son aquellos que se hacen por cuenta ajena mediante una retribución. El transporte privado complementario, por ejemplo, el autobús de una empresa como puede ser el Corte Inglés, que vamos a suponer que tenga sus propios autobuses, cosa que no es real, pero bueno, que tenga sus propios autobuses, es un privado complementario. Ese tipo de transportes no va a llevar la inmovilización aunque carezca de la autorización de transporte necesaria. Solamente van a ser los transportes públicos, porque se entiende que está causando un perjuicio a terceros que son los usuarios y que tienen esa especial protección. Cuando es a título propio, como puede ser, como he dicho, el tema de un gran almacén, no voy a dar publicidad del gran almacén que se me ha escapado antes, o cualquier, por ejemplo, también las administraciones públicas también tienen vehículos propios. Todo eso son transportes privados complementarios. No entrarían dentro de la inmovilización, evidentemente. Aquí, carecer del título habilitante, pues he puesto un ejemplo. No existe, como todos sabemos ya, ese documento que ven ustedes ahí, tarjeta física de transportes. Hoy en día son adscripciones digitales. Hoy en día lo hacemos digitalmente a través de la página web del Ministerio de Transporte, del registro de empresas y actividades de transporte. Nosotros ya no vemos ni exigimos un documento físico como autorización de transporte. Y en el caso de que ese vehículo nosotros constatemos que carece de la autorización, no ha pasado su visado, que lo hace cada 2 años, o se le ha suspendido por otras cuestiones, como por ejemplo puede ser impagos, por la ley de infracciones a la ley 15/2009 de contrato de transporte, distintas causas, en ese caso la autorización de transporte quedaría sin vigencia. ¿Cómo constatamos nosotros hoy en día que no existe la tarjeta física, la vigencia? Pues nosotros, a través de nuestro programa Tramo Transporte, que está conectado al registro de empresas y actividades de transporte, que puede consultar libremente cualquier ciudadano, ustedes mismos pueden meterse perfectamente al registro, si es cierto que hay 3 niveles de entrada. Un primer nivel es para usuarios en general, un segundo nivel es para nosotros, para los inspectores en carretera, y un tercer nivel es para los instructores de los expedientes. Tienen muchas más características, facultades y posibilidades, pero cualquiera de nosotros podría entrar. Es en la página web del Ministerio, simplemente con poner registros de empresas y actividades de transporte y Ministerio saldría esta página, habría que clicar en este acceso, nos saldría esta pantalla y buscaríamos los datos. Nosotros lo que buscamos normalmente es por la matrícula del vehículo y nos da la información de si esa autorización de transporte está válida en vigor, si esa empresa tiene más vehículos y si tiene algún tipo de sanción o infracción, por ejemplo, por manipulación del tacógrafo. ¿Vale? Digamos que están, entre comillas, en una pequeña lista negra. ¿Vale? Esto cualquier usuario tiene acceso a ello. Es decir, la digitalización en el mundo del transporte ya ha empezado hace unos años. Lo que ocurre es que ahora la Unión Europea, con el nuevo paquete de movilidad, lo que quiere extenderla es a todos los documentos que hoy en día se llevan de forma física en los vehículos, lo cual va a ayudar mucho a la inspección y sobre todo va a garantizar la ausencia de falsedades documentales. Bien, hay veces que tenemos más de un título habilitante en un mismo tipo de transporte. Lo hemos visto antes con los escolares. Los escolares no solo tienen su autorización de transporte público, su autorización denominada VD, viajeros discrecional, sino que también tienen la autorización de uso especial de escolares.
La carencia de cualquiera de las dos o la falta de vigencia de cualquiera de las dos sería constitutiva de la inmovilización. ¿Vale? Bien, sería carencia de título habilitante o carencia, en este caso, de los escolares de una autorización específica. Bien. Curiosamente, esta infracción, que es muy grave y que conlleva la inmovilización, se puede convertir en una infracción leve, porque de conformidad con el artículo 199.1, cuando se cumplen todos los requisitos para que esa empresa se le hubiera dado la autorización de transporte que estamos hablando, pero por distintos motivos, muchas veces es un poco por desconocimiento por parte del gestor de transporte de la empresa, que en muchas ocasiones es el propio dueño de la empresa, el propio autónomo, no ha hecho los trámites requeridos y si en el periodo de 15 días desde la notificación del inicio del expediente los hiciera, automáticamente esa infracción muy grave se transforma en una infracción leve. Es decir, que ustedes como gestores de transporte tienen que tener esto en cuenta. Si alguna vez, sobre todo, suele pasar cuando toca el visado de las autorizaciones y si tiene una flota 1 de 500 camiones, pues alguna se te puede pasar. Bien, bueno, pues saber que si desde la notificación en el plazo de 15 días se mandan todos los documentos necesarios para volver a pasar el visado, esa infracción muy grave, que son 4.001 euros, se va a convertir en una infracción leve que no va a pasar de 301 euros. Con lo cual ya el ahorro para la empresa es importante. Bien, además de esto, también lleva la inmovilización la realización de transporte internacional o de cabotaje sin licencia comunitaria. Es lo mismo, lo único que ocurre es que aquí tenemos vehículos de otro país de la Unión Europea o de otro país tercero, ¿vale? Que no llevan la autorización pertinente o la tienen falta de vigor. Esto es lo que se quiere implementar y que quiere la Unión Europea, que con el reglamento 1056 de la digitalización de todos los documentos de transporte, igual que en España las autorizaciones de transporte nacionales las comprobamos en una base de datos, en la Unión Europea también haya una base de datos de autorizaciones de transporte, que allí se llaman licencias comunitarias, y podamos verificar sin necesidad de pedir ese documento de que tiene las autorizaciones válidas en vigor. Hace unos años, con nuestro país vecino, con Portugal, hubo un problema en el cual se falsificaron muchas autorizaciones de transporte porque hubo un robo en la sede de INTT, que es el Ministerio de Transportes portugués, de documentos originales sin rellenar. Y se pusieron, los que hicieron el robo, se pusieron a fabricar autorizaciones de transporte que lógicamente todas tenían el viso de ser reales, toda vez que era el mismo documento con todos los marcajes, con todas las filigranas de seguridad que tenía el documento original, porque eran originales. Lo que no tenían era realmente la autorización de INTT. Bueno, pues eso se hubiera solventado simplemente siendo digitales. Bien, la manipulación del tacógrafo, evidentemente, es otro de las cuestiones que lleva a cabo, que puede llevar a cabo la inmovilización del vehículo. Esto hay que tener cuidado porque la manipulación del tacógrafo se ha convertido ya en un delito. Es un delito de falsedad documental y en el caso de que no se pruebe el delito en sede judicial por distintas circunstancias, prosperaría lo que es la infracción administrativa. Pero en cualquier caso llevaría la inmovilización. La Fiscalía de Seguridad Vial determinó que tanto los tacógrafos analógicos como digitales, cualquier manipulación del tacógrafo, se consideraba una modalidad de inautenticidad objetiva, es decir, es una falsedad documental. Se considera que el documento que genera el tacógrafo, bien sea con el disco, bien sea con el documento impreso que sale de la impresión del tacógrafo digital, eso es un documento oficial, es un documento público y por lo tanto su modificación ex ante sería objeto de la comisión del delito. No obstante, nosotros en carretera lo que hacemos es, por un lado, instruir diligencias policiales por la manipulación del tacógrafo y además hacemos las denuncias pertinentes en vía administrativa. Por si acaso la vía judicial al final no termina con una sentencia condenatoria, siempre va a quedar expedita la vía administrativa para las infracciones que pudieran haber. Se han dado casos de ello, no suele ser lo normal, siempre que haya una manipulación del tacógrafo, salvo un fallo procedimental o un fallo nuestro a la hora de la confección del atestado, dan siempre lugar a la resolución por delito, pero siempre nos queda el resorte de, evidentemente, de que pueda quedar como infracción administrativa.
No me quiero tampoco extender mucho en esto, simplemente es el artículo 390.1.2 el que habla sobre la simulación del documento mediante la manipulación del tacógrafo, ¿vale? Afecta a los parámetros de calibración. En el documento impreso que salen unos parámetros que nos pueden dar lugar a error. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro de calibración inicial de 8.723 impulsos, mientras que en el siguiente control periódico, cuando pasan los 2 años, cada 2 años se hace la revisión del tacógrafo para saber precisamente estos datos, vemos que son 8.965. Nosotros hacemos los datos, hacemos el cálculo pertinente y siempre que salga un 4% más de desfase entre un dato y otro, lo llevamos a taller, porque entendemos que hay una manipulación, ¿vale? Eso sería un delito. Espera, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más vídeos como este. ¡Hasta pronto!